¿Cuántos de nosotros hemos perdido cosas en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros hemos salido de casa y no sabemos de dónde están las llaves? ¿Dónde dejamos el celular? ¿Y qué hacemos cuando perdemos algo? Decimos, bueno, no importa, total, lo voy a encontrar algún día, o nos ponemos a buscar frenéticamente porque realmente no queremos perderlo. Queremos encontrar aquello que se nos ha perdido. Y apuesto que encontrar lo perdido es lo más importante que se convierte en ese momento para nosotros. Buscarlo y tratar de encontrar dónde lo dejamos, hacer recolección mental y decir, ¿dónde fue que dejé eso que se me perdió? Y Dios sabe lo que uno siente cuando algo se ha perdido. De hecho, Jesús vino a buscar a aquellos que se habían perdido. La palabra dice en Lucas 19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino con un motivo, con una razón, a buscar a cada uno de nosotros, aquellos que están perdidos, aquellos que estaban lejos de Él. Y Jesús enseñó a sus discípulos y a la multitud acerca del reino de Dios, acerca de ciertas cosas celestiales, y lo que usaba para ese momento era lo que eran las parábolas. En sí eran historias, cuentos, que se relacionaban con cosas que ellos conocían, cosas que eran para ellos cotidianas. Cuando hablaba del sembrador, seguramente había varios sembradores, así que entendían lo que significaba. Cuando hablaba en parábolas, no solamente hablaba para hacerlo más ameno, sino que para que cada uno entendiera, bajarse a su nivel y le pudiera explicar lo que significaba una verdad que Él les quería convertir. Algo celestial, algo que de importancia, que Jesús quería compartir, y tal vez no quería hacerse el teólogo, no quería llevarlo a un gran nivel, sino que realmente quería llevarlo a algo que pudiera ser entendible para cada una de las personas. Y usó esas historias para hablar acerca de ciertos valores, ciertas cosas que tenemos que aprender, que tenemos que conocer. Y la mayoría de nosotros nos preocupamos mucho cuando perdemos algo, como decía recién. Y Jesús durante todo su tiempo en la tierra se preocupó por cada uno de nosotros, por los perdidos. Él conocía el valor de nuestras vidas. Él conocía el valor de estar perdidos y que necesitábamos volver a casa. Pero no todos poseían esa compasión por los perdidos, así que nuestra historia vamos a empezarlo en Lucas 15, que dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús a oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Me encanta porque, digamos, Jesús se pone a hablar y enseguida los que pareciera, por lo que nos cuenta la historia, parecen solo recaudadores de impuestos, los que no quiere nadie. Porque al final de cuentas lo que hacían era sacarle el dinero a la gente para llevárselo a Roma, para también un poco quedarse ellos con una especie de retorno, por así decirlo, porque ellos cobraban, se quedaban con un dinero y el resto iba para Roma. Y nos habla acerca de pecadores que se acercaban a oírlo. Entre los pecadores se encontraban prostitutas, se encontraban ladrones, estafadores, de todo tipo, que en ese momento eran considerados pecadores. Y los maestros de la ley que estaban ahí insinuaban un poco como los pecadores lo buscaban a Jesús, y seguramente este también es un pecador, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan, dice el dicho. Así que para ellos era decir, bueno, si lo están buscando a Jesús, significa que deben tener algo en común. Así que ellos lo apuntan a Jesús, y Jesús sabe o encuentra a través de este pasaje 3 historias, 3 parábolas que las hemos escuchado tal vez a los que están en la iglesia de un tiempo atrás, han escuchado esas historias muchas veces o la habrán leído en la Biblia. Pero siempre se han hablado
de parábolas separadas. Porque pareciera que son separadas, historias separadas, pero tienen una unión, tienen algo en común esas historias. Y la primera que Jesús nos habla acerca de la oveja perdida. Y está en Lucas 15, versículo 3 al 7, que dice: Él entonces contó esta parábola, está hablando de Jesús. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y le dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. La primera oveja que vemos en este pasaje, el primer cuento, historia que Jesús nos habla acerca de esta oveja perdida. Esa oveja no tenía intenciones de perderse. No es que se levantó ese día con todas las otras ovejas y le dijo a las otras 99, hoy me escapo, hoy me voy por ahí. Sino que la oveja empezó a pastar, empezó a comer, y la oveja es un animal que es muy tonto. Así que me imagino que la oveja empezó a comer y vio un pastito por allá y se fue para allá y vio otro pastito más y dijo, bueno, me voy. Y cuando se dio vuelta, se dio cuenta que estaba sola. Se dio cuenta que las otras 99 y el pastor no estaban. Así que no es que la oveja dijo, hoy me voy a alejar de la manada, sino que por las cosas que le fueron sucediendo, esa oveja se fue alejando del lugar donde tenía que estar. Y yo creo que la oveja esta, que estaba perdida, hay cosas que tenemos que entender, como decía, no fue intencional. Y muchas veces no entendemos acerca de las ovejas. Yo estaba un poco mirando acerca de las ovejas, qué es lo que son, por así decirlo, cómo son esas ovejas. Y yo creo que uno cuando ve las ovejas, ves a las chicas o los chicos chiquitos, siempre tienen un sticker de una oveja, porque es bonita. No te da ganas de apretarla porque la ves así toda mullida, tenés ganas de apretarla porque dices, es bonita, debe dar calor. Y yo me imagino que obviamente la oveja es un animal que no es un depredador, no tiene garras, no tiene algo para atacarte, sino que es un animal indefenso. Y como animal indefenso, siempre está a la merced de los depredadores. Siempre está a la merced de lo que le pueda llegar a pasar. Y una cosa que sucede o que miro cuando veo esas ovejas, o el ejemplo que Jesús nos pone acerca de las ovejas, si lo traspasamos a un ambiente espiritual, son aquellos cristianos que no quieren perderse. Son aquellos cristianos que quieren seguir a Cristo, pero que ciertamente durante el camino, durante su caminar cristiano, fueron siendo atraídos por ciertas cosas. Empezaron a mirar otros lugares y dijeron, mira lo que hay ahí. Bueno, pero me corro un cachito y no sucede nada. Y sin quererlo, sin intención alguna, se fueron alejando del camino. Se fueron alejando de Dios. Son ovejas que se han permitido pequeñas cosas, que han dicho seguramente algún día en su vida, dijo, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si un día, no sé, trabajo más porque acaba de salir un nuevo teléfono? Así que tengo que comprar el último teléfono, el último iPhone. Y bueno, trabajaré 4 o 5 fines de semana, 6 fines de semana para juntar la plata. Dios sabe que lo hago porque necesito el teléfono, porque ¿cómo voy a leer la Biblia? Porque siempre espiritualizamos las cosas, ¿no? ¿Cómo voy a leer la Biblia si no tengo el último teléfono? Y Dios conoce mi corazón. Así que, bueno, no podré ir por unos 4 o 5 fines de semana.
Y esos 4 o 5 fines de semana se convierten en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque ahora compré el teléfono, pero hay que pagarlo. Y después de pagarlo hay que juntar para otra cosa, y tengo que juntar para esto, y tengo que juntar para lo otro. Y son cosas que me fui permitiendo de a poco. No fue mi intención decir, me voy de la iglesia, o renuncio a mi fe, o no quiero saber más de Cristo. Sino que fueron ciertas cosas que yo fui dejando en mi vida que sucedieran. Seguí juntándome tal vez con los amigos que no me convenían, pero son mis amigos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo les voy a decir que no? Me llamaron para ir a tomar y bueno, ¿cómo voy a quedar mal con ellos? Me llamaron para ir a bailar un sábado a la noche y bueno, no les puedo decir que no. Y muchas veces nos permitimos ciertas cosas que fueron sin darnos cuenta, sin quererlo de corazón, alejándonos de la presencia de Dios. Muchas veces, cuando sucedían esas cosas, pensamos que tal vez las podíamos manejar. Porque siempre sucede que nosotros pensamos que somos más fuertes, que somos más inteligentes, que podemos manejar cada una de las situaciones que se nos vengan. Y nos permitimos tal vez ciertas películas, ciertas cosas que sabemos que no nos edifican. Pero decimos, bueno, soy adulto, puedo ver esas imágenes. No me van a hacer nada. Y sin darnos cuenta, empezamos a alejarnos de la presencia del Maestro. Siguen siendo ovejas. Y es posible que esas ovejas se extravíen y se desvían porque cada vez más y más se acercan al territorio del enemigo sin darse cuenta. La oveja que está perdida tiene una característica, no sabe cómo volver. Dentro de lo que es las características de las ovejas, yo me estaba mirando que las ovejas son seguidoras, no son líderes. Si ven una oveja que va caminando y se tira por un acantilado, todas las ovejas vienen atrás y se tiran al acantilado. No tienen forma de discernir lo malo y lo bueno. Solamente siguen al que va adelante. Nunca caminan en línea recta. Porque como decía hace un rato, como no tienen forma de protegerse, siempre están pensando que alguien las va a atacar. Así que están mirando siempre por su hombro, mirando para todos lados. Y es por eso que cuando miran para un costado se van para este lado y cuando miran para el otro se van para allá, así que nunca caminan en línea recta. Porque tienen miedo de ser atacadas. Dicen que tienen un gran olfato y olfatean el peligro a más de 1000 metros. Y pueden olfatear el agua donde hay agua. Pero esa es una de las características que me llamó la atención. No pueden tomar agua de un río. Si el agua está corriendo, no pueden tomar agua. Y uno preguntará, ¿por qué? No sé. Y vos fíjate que, si te acordás el Salmo 23, dice, sobre aguas de reposo, aguas quietas, me pastoreará. La oveja no puede tomar agua si el agua se está moviendo. Tiene que ser un charco de agua, tiene que ser, no sé, un balde. Un agua que esté quieta porque tiene miedo de caerse y si se cae se ahoga. Es como si te tiraras con un sobre todo al agua, porque pensás que toda esa lana se moja y se la lleva para abajo. Entonces la oveja no tiene esa capacidad de decir, puedo tomar agua del agua que está corriendo. Entonces, no toma agua. Y una de las características que tiene la oveja es que cuando se pierde, cuando sea perdida, cuando se da cuenta que no está donde tiene que ir, ¿sabes lo que hace? No sabe cómo volver. Entonces se sienta, empieza a mirar y hace, ve. Es lo único que hace. Porque no sabe cómo volver. Y se va a quedar ahí hasta que alguien la encuentre o alguien se la coma.
porque no es tan inteligente como para saber el camino de vuelta. Y yo me preguntaba o miraba un poco acerca de las ovejas y la vida espiritual que tenemos. Y creo que hay mucha gente en este tiempo que se ha alejado de Dios sin darse cuenta. Que tal vez están en un lugar espiritual donde no saben cómo volver. No saben cómo tomar agua, no saben cómo ir a la fuente del agua. Y tal vez espiritualmente están, ve. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y pasamos por al lado y pensamos, no, él tiene todo solucionado en su vida, él conoce a Cristo. Él conoce la palabra, él sabrá cómo volver. Y muchas veces esa persona no sabe cómo volver, porque está esperando al pastor que venga a buscarlo. O está esperando que alguien venga y lo pueda apuntar hacia dónde tiene que caminar. Porque muchas veces no nos damos cuenta que están esperando ser rescatadas. Hay un montón de gente que se ha alejado de la iglesia sin darse cuenta. Y si le preguntás, pero vos no ibas a la iglesia, sí, yo iba a la iglesia y creías en Cristo, sí, ¿y cómo hoy no estás más? La verdad no sé. Falté un día, falté otro y después ya me acostumbré. Y no sé por qué, pero necesito volver, pero no sé cómo. Necesito de Cristo, pero no sé dónde buscarlo. No sé cómo volver. Y creo que muchas veces en este tiempo tenemos que entender que tal vez tenemos que ser esa persona que pueda llevar a esa oveja que está perdida a los pies de Cristo. Poder cargarla aunque sea en nuestros hombros y llevarle, decirle, Señor, acá te la traigo. No pudo venir sola. Porque muchas cosas espirituales que suceden en la vida de cada uno, muchos se sienten que no son dignos de volver a casa. Y prefieren vivir en la intemperie, es que esperar afuera hasta que algo pase, que volver a los pies del Maestro. Que volver de vuelta al redil, volver con las otras 99 que se quedaron. Y tal vez nosotros somos aquellos que tenemos que mostrarles esa paz, ese amor, esa misericordia, de poder levantarlos y decirle, el Maestro te está esperando. Jesús está desesperado buscándote. No estás olvidado, sino que tenés que levantarte y yo te llevo. Déjame que te muestre el camino de a dónde tenés que volver. Son aquellos que, como les digo, no saben que están perdidos. Y como decía al principio, esa oveja no tenía intención de perderse. Simplemente empezó a comer de otros pastos, a buscar otras cosas. Y sin darse cuenta, un día se encontró solo y lejos de donde tenía que estar. ¿Alguna vez te perdiste? Yo sí me perdí un montón de veces, aunque no lo admito, ¿no? Los hombres nunca se pierden, siempre sabemos dónde vamos. No tenemos que parar ni a pedir indicaciones. Pero me acuerdo cuando nosotros vinimos a Australia en el 2000 y pico, 2002. En esa época, para los que no estaban acá y para los que son más jóvenes, existía lo que llamaba el Gregory, que era una guía con todas las calles de Sydney. Entonces vos tenías que ir a cierta dirección y buscabas en el índice la calle y te decía en qué página y en qué columna y en qué. Entonces hacías toda la búsqueda, encontrabas la página, buscabas. Ahora, si tenías que pasar al otro mapa, sonaba porque ibas manejando y se terminaba el mapa y te decía, andá a la página 500 y vos estabas en la 50, así que tenías que empezar rápido a mover para encontrar dónde seguía la calle. Y uno buscaba la dirección y trataba de no perderse. Y yo en esa época tenía la guía, pero también tenía un GPS. No se llamaba Siri, pero se llamaba Vero. Entonces le decía, Vero, decime dónde tenemos que ir. Y Verónica se fijaba y me decía, tenemos que ir a tal dirección. Pero teníamos un problema con Vero. Se nos descomponía en el auto. Así que se me mareaba, entonces me decía, me mareo, no puedo mirar. Así que a veces nos perdíamos, terminamos en cualquier lugar porque no sabíamos para dónde íbamos.
Pero cuando encontrábamos la dirección, encontrábamos el camino, cuando realmente, y a veces me pasaba porque Verónica me llamaba al trabajo y en esa época no había tanto Google Maps y todas las cosas, me llamaba y me decía, estoy acá, me decía. Y yo decía, ¿dónde estás? Acá. Pero no sé, buscá una calle, buscá una dirección. Y me decía el nombre de una calle. Le digo, bueno, pero ¿estás mirando para la derecha o para la izquierda? ¿Cuál es la próxima calle? Porque había que encontrar dónde estaba y decirle para dónde tenía que ir. Hasta que uno encontraba cómo podía indicarle y cómo podía llegar. Y creo que en ese momento cuando uno sabe hacia dónde va, cuando uno deja de estar perdido, es que sentís paz en tu corazón. Y yo creo que cuando uno está perdido y de repente encuentra el camino de vuelta a Dios, cuando se da cuenta que estuvo mucho tiempo lejos, porque sin darse cuenta se alejó y hoy tiene la posibilidad de volver, uno dice, yo quiero volver. Yo quiero volver. La oveja que estaba perdida quería volver, pero no sabía cómo. Y creo que en este tiempo como iglesia estamos llamados a tal vez ir a buscar a esas ovejas, a estar pendiente de aquellas que están perdidas y no quisieron irse. Pero las situaciones de la vida, las cosas que sucedieron, los fueron entreteniendo, los fueron alejando. Y sienten que hay algo que les falta. Aquellos que quieren volver es como que te dicen, ¿sabes qué? Extraño a la iglesia. Y le decís, ¿pero por qué no vas? Es que no sé cómo ir, no sé dónde hay una, no sé cómo llegar, me da cosa ir. Y tal vez será el tiempo donde nosotros como iglesia vamos a tener que cargar a varios de esos para que puedan volver a la iglesia, para que puedan volver a los pies del pastor, del gran pastor Jesús. Pablo escribe en Gálatas, dice, para aquellos que tal vez están, como decía yo, que se sienten perdidos, que se sienten indignos de volver, que saben que han metido la pata y no encuentran la forma de volver, que sienten vergüenza, que sienten culpa por su pecado, porque hay un montón de esos. Y en Gálatas Pablo nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, pero tened cuidado, no sea que también vosotros seáis tentados. Es poder llevar la carga de los otros. Dice, escuchad, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es tener esa compasión, esa misericordia por aquellos que están perdidos. Es querer llevar la carga con ellos. Y si hay que cargarlos a ellos también. Para que puedan encontrar el lugar donde se fueron. Para que puedan volver al lugar donde una vez se sentían completos, protegidos, amados, cuidados. Pero hoy no tienen forma de volver. Como ovejas que se han perdido y no saben cómo encontrar el camino, tenemos que tener ese corazón por ellos para traerlos de vuelta. La segunda parábola que nos habla en Lucas es la parábola de la moneda perdida. Y dice el versículo, dice, Jesús hablando, dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Le digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Ahora, lo que me extraña o me llama la atención es que esta moneda que está perdida, a diferencia de la oveja que sabía que estaba perdida, la moneda no sabe que está perdida. No sabe que tiene gran valor para su dueño. Y entonces aquí está el otro escenario donde Jesús dice que hay una mujer que tiene esas 10 monedas. Y la palabra griega
sobre esta moneda es un dracma. Y un dracma, esa moneda equivalía a un día de trabajo. Era lo que vos ganabas hoy en día por tu trabajo. En un día, esa moneda representaba esa ganancia. Si se te perdiera el sueldo de tu día, ¿lo buscarías o no lo buscarías? Yo creo que sí. Y en aquellos días también se usaba que el novio le regalaba a veces a la novia una especie, como decir, de collar con 10 monedas, que lo podían usar acá en el cuello o a veces se lo ponían en la cabeza, y eran 10 monedas que significaban un poco como sería hoy el anillo de bodas o el anillo de compromiso. Entonces, algunos dicen que puede ser que ese pendiente o esa cadena que tenía 10 monedas se le ha perdido una. ¿Y cómo le explica al novio que perdió la moneda de la cadenita? Así que está desesperada buscando esa moneda porque la tiene que encontrar. Y ella busca por todas partes, pero como dice la palabra, busca con su lámpara. Yo creo que corrió la mesa, la silla, corrió el tapete, lo que encontraba lo corrió para tratar de encontrar, agarró, barrió todo el piso. Después de 4 meses que no barría, barrió todo, limpió toda la casa, la ordenó toda para ver si encontraba esa moneda, hasta que por ahí la vio y la encontró. Y yo miraba la moneda, que es un objeto que no tiene vida, que no sabe que está perdida, que no sabe que a alguien se le perdió, está solamente ahí. Y yo miraba un poco esta historia y también Dios me hablaba acerca de que la moneda se perdió en la casa. ¿Cuántos, tal vez de nosotros, amigos, familiares, están perdidos estando en la casa? ¿Cuántos hemos conocido tal vez en nuestra vida de personas que venían a la iglesia todos los sábados, todos los domingos, todas las reuniones, pero en su interior estaban perdidos? Porque no había vida, no había compromiso, era solamente cumplo. Si pusieras como los trabajos un marcador de tarjetas, vendían todos los sábados, marcarían la tarjeta, cumplí. Porque eso para ellos tal vez es su vida cristiana. Y piensan que la salvación tal vez se gana por antigüedad. Hace 30 años que estoy en la iglesia, así que debo ser más salvo que no sé qué. Porque piensan que la salvación se gana por antigüedad, como en un trabajo se reconoce la antigüedad, y bueno, el Señor reconocerá mi antigüedad. Pero no hay nada dentro. No hay nada de vida cristiana, no hay paz, no hay amor por Cristo, no hay amor por su palabra, no hay búsqueda en oración, no hay nada. Y está perdido dentro de la casa. Y tal vez no lo sabe. Me he encontrado y he hablado con mucha gente que te hablan acerca de todo lo que han hecho, de todo el tiempo que han servido en la iglesia, de todo lo que han hecho en la iglesia, pero le decís, ¿y qué te dijo Dios? ¿Buscás a Dios? No, yo no leo mucho la palabra. Es que no la entiendo mucho, así que mejor no la leo. ¿Y cómo recibís de Dios? ¿Cómo escuchás lo que Dios te está hablando si no lees la palabra, si no orás? Es que me duermo cuando oro. Y siempre encuentra excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Y sin darse cuenta está perdido dentro de la casa. Está perdido dentro de la casa de Dios y no lo sabe. Creo que es algo que muchas veces uno puede saber que está perdido y es el principio de encontrar la búsqueda de volver. Pero cuando vos no sabés que está perdido, ¿cómo haces? ¿Cómo haces si vos no sabés que estás perdido? Y la moneda que estaba ahí no sabía que estaba perdida. Solamente su dueño sabía que estaba perdida. Solamente su dueño estaba desesperada por encontrar la moneda y volverla a poner en el lugar que le correspondía. La moneda estaba ahí, pero ya no estaba en circulación.
Estaba tal vez escondida abajo de una silla, abajo de una mesa. Pero esa moneda estaba perdida sin saberlo. Y muchas veces no nos damos cuenta que por más que estamos a veces perdidos, somos todavía valiosos para Dios. Dios nos tiene con un valor que nosotros muchas veces ni siquiera entendemos. Nosotros no vemos el valor porque como estamos perdidos y no lo sabemos, no sabemos qué valor tenemos. Pero aquel que tiene la moneda, aquel que te ama, aquel que quiere tener una relación con vos, sabe el valor que tenés. Y sabés el valor que tenés, que mandó a su propio hijo para morir por tus pecados. ¿Cómo no vas a tener valor? ¿Vos mandarías a tu hijo a morir por un vecino? No. Pero sin embargo, Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener salvación. Nosotros tenemos un llamado para ir y hablar a aquellos que están perdidos, aquellos que están en este tiempo perdidos, pero sin saberlo. Somos lo suficientemente valiosos para que hayan muerto por nosotros. Y cada uno de esos que está perdido tienen un valor para su dueño, que lo busca por todos lados. Y nosotros tenemos un papel en todo esto y está en Judas 1, 22 y 23. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Santo Señor, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ahora dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Me encanta porque dice, a los que dudan, convencelos. Convencelos que tal vez están perdidos, que necesitan de volver a casa, que necesitan ser encontrados, que no pueden vivir una vida donde solamente existen, sino que tienen un valor para el Creador, tienen un valor en Dios y necesitan, como dice acá, ser convencidos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, arrebatándolos de las manos del enemigo. Porque si hoy se tuvieran que ir, toda la vez no nos veríamos en el cielo. Porque su alma está lejos, no saben que están perdidos. Y es tener esa urgencia en nuestro corazón de ir a buscar a aquellos que están perdidos. Aquel que sabe que está perdido y no sabe cómo volver. Y aquel que no sabe que está perdido, pero necesita también volver. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Traerlos a la presencia de Dios. Encontrar al que está perdido. Traer a aquel que no se puede ir solo. Traerlo a la presencia de Dios. Y dice, tened misericordia de los que dudan y arrebatad a otros del fuego y salvadlos. Es a eso a lo que nos llama Dios. Ese es nuestro llamado. Pero aún así, aunque están perdidos, aunque no saben que están perdidos, tienen un valor impresionante. Y la última historia que Jesús nos cuenta es la del hijo pródigo. Y creo que todas las hemos escuchado alguna vez, el hijo pródigo. O sabemos, aunque sea, de qué se trata. ¿No? Porque siempre cuando vuelve el que está perdido, el amigo que nunca viene a la reunión y todo eso, oye, volvió el pródigo. Todos lo conocen, aunque no vayan a la iglesia, saben qué significa el hijo pródigo. El pródigo es aquel que malgastó todo. Es la oveja que, a diferencia de la primera que se perdió sin querer, a diferencia de la moneda que no sabía que estaba perdida, el hijo pródigo se quiso perder
a propósito. El hijo pródigo es aquel que está perdido, que sabe que está perdido, pero que no quiere volver. Es el hijo que le dijo a su padre, como leemos en la historia, le dijo: papá, quiero la parte de mi herencia, lo que me corresponde. Y dice que agarró todo lo que le correspondía y se fue a otro país lejano y malgastó todo ese dinero. Él sabía dónde estaba. Él por propia decisión dejó la iglesia, dejó a su padre, dejó su fe, abandonó todo y decidió irse a un país lejano. Los otros dos ejemplos que nos cuenta la historia es aquel que se perdió por accidente o que no sabía que estaba perdido. Y en los dos ejemplos termina hablando la palabra que dice: todos los ángeles en el cielo se regocijaban por un pecador que se arrepiente. La del hijo pródigo no termina así. Porque el hijo pródigo es aquel que, sabiéndolo, tomó sus cosas y dejó la casa. Fue por voluntad propia. No fue porque lo engañaron, se perdió, sino que fue a su padre y le dijo: dame lo que me corresponde. Y yo me voy de acá. Cuando llega a ese lugar donde está, gasta todo, y dice que hubo hambre en la tierra, y terminó trabajando, alimentando a los chanchos. Muerto de hambre. Y uno cuando lee la historia dice: bueno, y después se acordó que en la casa de su papá se comía mejor, así que dijo: bueno, voy a volver a donde está papá. Pero hay una frase que muchas veces no nos damos cuenta, que pareciera que la leemos tal vez muy rápido. La palabra dice: y volviendo en sí. Y creo que esa es la diferencia en el hijo pródigo que vuelve a casa, porque vuelve en sí, se da cuenta de su condición, se da cuenta de lo que ha hecho y vuelve a casa. Pero hay un tiempo donde, cuando se enseña acerca de esta parábola, obviamente sabemos que el hijo vuelve y el padre lo ve y lo recibe y le pone el anillo y matan hacen un asado grande al estilo argentino. Y festejan todos contentos porque el hijo ha vuelto. Pero hay otro hecho que a veces no vemos en esta tercera parábola, que tiene que ver con el contexto de las dos anteriores. En la primera, el pastor, el buen pastor, va, deja las 99 y busca la perdida. En el segundo ejemplo, la moneda está perdida y la mujer, que representa un poco a Dios, desesperada por buscar a aquel que está perdido, que no sabe que está perdido, pero lo tiene que encontrar. Pero en el tercer ejemplo, el padre no salió atrás del hijo. El padre no se comunicó con su hijo. El padre no le mandó dinero a su hijo, sino que el padre se quedó en la casa. Yo creo que cuando miramos esta historia y pensamos en el contexto, sabemos que todos estamos perdidos y todos necesitamos volver a casa. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que el padre no sale a buscar a su hijo hasta que su hijo vuelve a casa. Es la diferencia entre las tres historias. Nos separamos de Dios por nuestro pecado y todos estamos perdidos, y muchas veces tenemos pródigos en nuestras vidas. Tal vez tenemos hijos, amigos, familiares. Pródigos que un día dijeron: ¿sabes qué? Esto es toda una farsa. Son todos unos hipócritas. Yo me voy.
Y cuando uno trata de hablar con ellos, no quieren razonar. Dicen, no, yo no quiero hacer nada en la iglesia, no me cuenten nada de esas cosas. Y uno trata de alguna forma de aliviarles su dolor. ¿No? Porque ves a tu hijo sufrir, ves a un familiar sufrir, ves a alguien sufrir y tratás de alguna forma de cubrirlos, de ayudarlos, de que no sufran lo que tienen que sufrir. Pero la historia que Jesús nos muestra, el padre no salió a ver en qué andaba su hijo. No salió a tratar de que su hijo no sufra. No salió a darle dinero, a mandarle una remesa por correo, decirle, bueno, te mando por Western Union esta plata para que no pases hambre. Sino que lo dejó. Porque ese hijo necesitaba tener un despertar de la realidad. Necesitaba confrontar su pecado, necesitaba encontrarse con esa realidad, que solamente eso lo iba a cambiar. Necesitaba encontrarse con una crisis que sacudiera sus cimientos, que realmente se encontrara solo, hambriento, muerto de hambre, sin saber qué comer. Pero muchas veces no nos damos cuenta y tratamos de que no sufra, que no pase por eso. No, lo tengo que cubrir porque ¿cómo va a sufrir? Y cuando hacemos eso muchas veces, permitimos hasta el pecado en nuestra propia casa, porque el nene no se vaya, o que esté en un lugar seguro. Que no pase hambre, que no pase necesidad, que no sufra. Y muchas veces detenemos el plan de Dios en esa persona. Porque nosotros queremos sentirnos bien. Porque nosotros queremos estar tranquilos de que nada le va a pasar. Pero hasta que algo no le pase, hasta que esa crisis no venga a su vida, él no va a cambiar. Ella no va a cambiar. No van a encontrarse con esa realidad y van a tener que decir, como dice la palabra, y van a tener que volver en sí y decir, tengo que volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay como una especie de polos opuestos, por así decirlo, ¿no? Donde uno no quiere de alguna forma ayudarlo a que esté lejos de Dios, de que le vaya bien, de que no sufra. Pero también uno dice, bueno, pero si le saco todo, entonces no le muestro amor. Y uno tiene esa duda, bueno, pero si soy su papá, soy su mamá, soy su amigo, tengo que demostrarle amor. Entonces uno termina, de alguna forma, entre comillas, financiando su tiempo fuera de Dios, su tiempo lejos de la casa de Dios, su tiempo lejos de estar en comunión con Dios, porque tenemos nosotros una culpa. Y no sabemos cómo manejarlo. Y como decía hace un ratito, terminamos muchas veces, permitiendo cosas que a otro tal vez no se lo permitiríamos. Permitiendo cosas tal vez en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra casa. Porque es mejor que no sufra. Y lo que realmente necesita es tal vez encontrarse alimentando cerdos, para tener esa claridad de pensamiento y poder decir, ¿qué tan lejos estoy de Dios? ¿Cuánto necesito volver? Mejor estaba en la casa de mi padre. Mejor estaba cuando estaba en la iglesia sirviendo a Dios, que haber venido al mundo y malgastar mi vida. Pero tal vez necesita ese tiempo de darse cuenta de que esa oveja perdida se alejó por voluntad propia. Yo creo que ese tiempo uno se pregunta, y bueno, ¿qué hago entonces con esa oveja perdida? Porque creo que nosotros lo primero que queremos hacer, le voy a predicar la palabra. Le voy a orar, le voy a decir esto, le voy a decir las cosas porque las tengo que decir. Cuanto más se lo digas, tal vez más se cierre. Eso no significa que no tenés que orar por esa persona.
Como le decía la semana pasada, tenés que orar, clamar, buscar a Dios, interceder. Y tal vez vas a tener que orar, ¿sabes qué? Señor, y esto va a sonar medio duro, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer para que Él vuelva en sí, para que ella vuelva en sí. Porque hay cosas que la razón no sirve. Es encontrarse realmente alimentando cerdos, que este joven se dio cuenta que estaba lejos de Dios. No hubiera valido que el padre le hubiera mandado cartas todas las semanas, que le hubiera dado mensualidades, que le hubiera mandado... Eso hubiera hecho solamente hacer que siga viviendo esa vida desordenada lejos de Dios. Pero eso no significa que el padre se quedó en la casa y se olvidó que tenía un hijo. Yo imagino que ese padre debía estar en su casa orando todos los días, clamando por él, para que Dios lo traiga de vuelta, para que haga la obra, para que realmente vuelva en sí, para que tenga un encuentro, para que Dios ponga las situaciones, las personas a su alrededor, que lo ayuden a volver en sí. Y tal vez en nuestros pródigos que tenemos en nuestra vida, tal vez ese sea nuestro trabajo, solamente orar. Y decir no a ciertas cosas que están comprometiendo nuestra fe. No a ciertas cosas que sabemos que solamente están habilitándolo o fomentando un comportamiento que sabemos que no es sano, que no es un comportamiento que los va a acercar a Dios. Yo por experiencia te lo digo, esos comportamientos de tratar de ayudarlo, de hacer las cosas que quieren y todo eso, no van a decir, uy, ¿sabes qué? Me di cuenta cuánto me aman, así que voy a volver a Dios. Van a seguir haciéndolo. Hasta la historia, hasta que se quede sin dinero, hasta que no tenga lugar donde correr, hasta que se encuentre en ese lugar y diga, ¿sabes qué? Necesito correr a los brazos de Cristo. Y ese es el tiempo donde nosotros tenemos que orar. No podés encontrar a un hijo pródigo. Él tiene que encontrarse a sí mismo. Él tiene que saber quién es. Él tiene que saber el valor que tiene para Dios. Vos no se lo podés dar. Solamente Él lo tiene que encontrar. Solamente Él tiene que descubrir. En esta tercera parábola, como decía, nadie va detrás de este chico, sino que su padre, como decía, se queda en su casa orando por él, clamando, intercediendo por él. Y mientras los músicos pasan, será este tiempo donde Dios nos llama para ir a buscar tal vez a la oveja que se perdió, que no sabe cómo volver. Tal vez aquel que está perdido y no lo sabe, ya sea en la iglesia o afuera. Porque hay mucha gente que no conoce la palabra, no conoce que necesita a Cristo. No solamente adentro de la iglesia, afuera hay un montón. Que le preguntás, ¿crees en Dios? No, no creo en Dios. ¿Necesitas de Dios? No, no necesito de Dios. Porque todavía no han descubierto que están perdidos. Y somos nosotros los que tenemos que ir a predicarle a ellos. Y al pródigo que no podés ir a buscar, al pródigo que no podés ayudar, tenés que orar e interceder por él. Clamar para que Dios haga la obra, que haga lo que tenga que hacer, para que él vuelva en sí y vuelva a buscar a la casa. Vuelva corriendo a los pies del Padre. Y el Padre ahí sí va a verlo venir y va a salir a correr y a colgarse del cuello y abrazarlo y ponerle el anillo, las sandalias y la bata como cuenta la historia. Pero es hasta el momento donde ese joven dice la palabra y volviendo en sí. Una versión dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Hasta ese momento, tal vez en el pródigo, lo que nos toca es orar, cubrirlo en oración, confiar
en que Dios haga la obra para que él se encuentre en ese lugar donde él pueda decir: entiendo lo tonto que he sido. Hoy es el tiempo de volver a casa. Había un hombre que se llamaba John Newton, que era un comerciante de esclavos en el año 1750 más o menos. Y él hacía viajes desde África hasta Inglaterra, llevando esclavos. Y esa era su profesión. Él no sabía que estaba perdido, él no pensaba que necesitaba a Dios. Pero un día, en una tormenta muy fuerte, Dios se le revela y él tiene un encuentro con Dios. Pensando que iba a morir, tiene un encuentro con Dios. Y de ese encuentro, él cambia su vida. Se vuelve pastor anglicano, empieza a escribir y escribe un himno que hasta el día de hoy se canta. Se ha cantado en un montón de idiomas, se ha traducido a todos los lenguajes que puedas imaginarte. Lo cantan incluso gente que no es cristiana. Pero hubo un momento para esta persona que él entendió que él estaba perdido y que necesitaba ser hallado. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida también tenemos que mirar y analizar y decir: estoy perdido, sé dónde estoy, sé hacia dónde voy, sé dónde está el Maestro, sé dónde Él puedo ir, sé dónde Él me va a llevar a tomar el agua que no se mueve, me va a levantar, me va a proteger. Y la canción que este hombre compuso, o este himno, se llama Amazing Grace, o Sublime Gracia. Y me gustaría que la cantemos aunque sea una sola vez, porque creo que la letra resume un poco el qué significa estar perdido y poder ser encontrado. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego y más hoy veo yo, perdido y me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar
perdón, sublime gran, inmenso amor. Esta gracia que Dios nos da de saber que estamos perdidos y podemos ser encontrados por Él. De realmente poder volver a sus pies y decirle: Señor, acá estoy. Estuve perdido, pero ahora no lo estoy. Porque tu gracia me alcanzó. Porque estuve perdido y no sabía cómo volver. Porque estuve dando vueltas. Me tiré en un lugar y empecé a clamar a vos. Porque necesitaba de ti. Necesitaba de tu presencia. Anhelaba tu presencia. Tal vez estás en este lugar porque nunca supiste o conociste a Dios y no sabías que estabas perdido. Pero tal vez hoy te estás preguntando si realmente no sos como esa moneda que está perdida y no lo sabía. Que tenías un valor cuando el mundo te dice que no tenés ningún valor. Que para el Padre sos lo más preciado. Y aunque no lo conoces, aunque no te has tenido una relación con Él, Él anhela que lo conozcas. Yo creo que es el tiempo como iglesia de, primeramente, mirar en nuestro interior y saber si estamos perdidos. Tal vez en su casa. Si tal vez nos hemos alejado de su presencia y no sabemos cómo volver. Hoy te quiero ayudar para que puedas empezar a volver a casa, para que puedas decir: yo estoy perdido. Y es a través de solamente hacer una oración que, como digo siempre, es bien simple, pero poderosa. Donde uno reconoce dónde está y hacia dónde quiere ir. Y te voy a invitar a que hagas esta oración y que la repitas después de mí. Le voy a pedir a toda la iglesia que repita esta oración junto a mí. Señor Jesús, estoy perdido. Te pido que tú vengas a mi vida, que cambies mi corazón. Hoy he decidido volver a casa. Hoy he decidido vivir por ti. Hoy he decidido vivir para ti. Te pido que tú entres en mi corazón, que transformes mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme alejado de ti. Te pido perdón por no saber que estaba perdido. Hoy he decidido caminar a tu lado. Hoy he decidido serte fiel. Obra en mí. Toma mi vida. Hoy me entrego a ti. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.